la palabra de Dios y en palabras de hombres. Y estamos en el cuarto ya tema del libro del Éxodo que estamos leyendo y que hemos ido viendo cómo es un resumen de carácter cualitativo. El Deuteronomio es lo mismo que el Éxodo, pero puesto en tesitura de experiencia religiosa, de meditación mística, de concentración en las ideas absolutamente más radicales dentro de la alianza de Dios con su pueblo y de la respuesta en fe que el pueblo tiene que ver con Dios. En la sesión anterior hablábamos de que esta conquista que se iba a realizar de la tierra prometida no fue una cosa de un día para otro, sino que se demoraron cerca de 200 años, desde que entra Josué por orden de Moisés, muere Moisés y queda fuera de la tierra prometida a la que había contemplado con una especie como de angustia vital, pero acepta el sacrificio por no haber tenido la fe suficiente para confiar en el Señor. Y durante 200 años, hasta que llega el rey David, el pueblo poco a poco va a ir tomando posesión de toda esa tierra extensa que va desde el mar hasta el desierto del Arabá, pasando por el Jordán que lo divide entre medias, y de norte a sur, desde el Líbano hasta Cades Barne, un poco Beersheba, son los nombres geográficos que nos recuerda la Biblia constantemente. Estábamos presentando en la vez anterior ese testamento que les hace Moisés antes de que vayan a entrar a la tierra prometida. En el capítulo 4, del versículo 1 al 20, que es el que vamos a leer ahora, en esta cuarta sesión sobre el Deuteronomio, comienza así, siguiendo un poco con la misma estructura del pensamiento de Moisés que lo transmite. Y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño, para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. La idea más profunda es que viváis, pero no un vivir, digamos, vegetal, sino que es un vivir profundo en esta tierra que es la tierra de Dios, pero que Dios os la va a prestar para que viváis junto a Él. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. ¿A qué nos suenan estas palabras? A aquellas de Jesús en que dijo, la ley permanece, ni una sola jota de ella, o yod, mejor dicho, la letra más chiquitita, ni una sola yod se perderá, porque la palabra de Dios es eterna, es permanente. Ni hay que añadir, ni hay que quitar. O sea, cuando Jesús dice esa palabra, está basándose en este precioso texto. No añadiréis nada. Con vuestros propios ojos habéis visto lo que hizo Yahvé, con Baal Peor, a todos los que habían ido tras de Baal Peor. Este Baal Peor era aquella tendencia que tenía el pueblo a buscar ídolos que lo protegieran, porque quedaba como angustiado, como diciendo, Dios nos ha sacado y nos tiene abandonados, así que hagámonos unos ídolos que nos ayuden. Y estos eran los Baal Peor, que eran los dioses del norte. Yahvé tu Dios los exterminó en medio de ti. En cambio vosotros, que habéis seguido unidos a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. O sea, qué relación más hermosa entre el Dios vivo y el hombre vivo, y el ídolo muerto y los hombres muertos. Mirad cómo Yahvé mi Dios me ha mandado. Yo os enseño preceptos y normas para que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio
e inteligente. Otra consideración importantísima y muy válida para el día de hoy. La religión judía, la religión cristiana, no es una serie de preceptos. La religión cristiana es una vida, es un modo de vivir, es un modo de pensar, es una sabiduría. Y esta sabiduría no es nuestra, sino que nos viene de Dios. Y esta seguridad no es nuestra, sino que es la seguridad de Dios. Por eso pone en boca de aquellos que ven la vida del pueblo: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque en efecto, y ahora viene la reflexión final de Moisés, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que lo invocamos? El sentido de la presencia de Dios, que Jesús después la dará con mayor ahínco todavía: yo soy. Con el ahínco llega el Espíritu Santo, mi Padre sabe, les conoce. ¿Puede haber otra religión en el mundo que tenga esta cercanía, que este Dios sea alguien que está metido en la cocina, que está contigo, que está caminando contigo? No hay otro. ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? La justicia de las normas, la presencia de Dios, la aceptación plena y la desvinculación de los ídolos. Y ahí los 4 elementos esenciales que constituyen la diferencia entre el hombre de fe judío cristiano y el hombre que puede tener otras tendencias, otras devociones, otras místicas que en el fondo se diluyen en el tiempo. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios presente, un Dios que está ahora aquí contigo, que se preocupa de todo y que es muy justo dentro de sus prescripciones. No nos va a proponer hacer ninguna barbaridad. Es lo más racional, podríamos decir hoy día, precisamente la vivencia judeo-cristiana que nos entrega el texto de la Biblia.